Al final los partidos se basan en que no les suponga un problema lo que hagan. O sea, pocas veces se piensa en una mejora en la calidad de vida de la gente, o en este caso de los animales que ni siquiera votan, sino se piensa en que no te genere un marrón. En algunos sitios era posible matar un animal con arco y flechas, y en otros sitios estaba prohibido el sacrificio de animales en perreras, ¿no? Entonces había que establecer un equilibrio. Yo creo que poca gente vota pensando solo en caza o solo en animales. Yo llegaba sin tener un conocimiento de la profesionalidad de la política. Los políticos profesionales con los que tuve que negociar mucho de todos los partidos se las sabían de todos los colores y me las dieron y me engañaron. Dejaste el partido, o sea, el partido al que pertenecías, Podemos, dejas de ser miembro del partido y echas de menos la política. Muy buenas. Hoy tenemos un episodio para mí pues muy bonito y especial, porque vamos a hablar de un tema que es apasionante. De hecho, el otro día ya en la primera jornada técnico-formativa sobre bienestar animal y derechos de los animales, creo que se llama algo así, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya hubo una charla sobre esto que os recomiendo ver. Está en abierto y disponible para todo el mundo en el canal de YouTube de la Dirección General de Derechos de los Animales, o no sé si es el Ministerio o algo así, se puede buscar. Y es sobre bienestar animal y derechos de los animales, ¿vale? Y entonces, pues creo que no hay mejor opción para este episodio que invitar a hablar a Sergio García Torres, exdirector general de la Dirección General de Derechos de los Animales. Bienvenido, Sergio, muchísimas gracias por venir. Bien hallado y muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Para mí, yo voy a disfrutar mucho de la charla, porque además el otro día comentaba, o sea, ya lo he comentado varias veces, no sé si viste o estuviste presente en la jornada técnico-formativa que dieron. Hubo un veterinario que hizo una charla que, a ver si viene, se llama Alfredo, no me acuerdo el apellido, Alfredo Domínguez o algo así, que hizo una exposición buenísima de cómo ha ido evolucionando el concepto de bienestar animal desde filósofos antiguos hasta la actualidad. Así que, bueno, para ampliar todo esto y hablar sobre todo de la nueva ley, de la 723, del año pasado ya, que además todo el mundo dice ley animalista, es ley de protección de los derechos y bienestar de los animales. Ese es el nombre completo, ¿verdad? Sí, ese es el nombre completo. Bueno, al ser un podcast de educación canina, voy a hacerte la primera pregunta muy relacionada con la educación canina, luego ya pasaremos a temas más amplios. Hay un apartado, bueno, yo llego a la educación canina en el año 2007 y más o menos hay una corriente ahí muy fuerte de un montón de gente que éramos pues chavales de 20 y pocos años que nos negamos, por supuesto, a ponerle a nuestros perros collares eléctricos y cosas así. Y dijimos, esto hay que buscar otras maneras, pues esto no puede ser. Yo tuve la suerte de entrar ahí, porque si no, siempre digo lo mismo, yo si hubiese hecho eso en los 90, pues seguramente me habría tocado pasar por el aro, o sea, pero tuve la suerte de empezar en eso, que se llamó adiestramiento en positivo, y empezó a ponerse ese nombre. El nombre quizás no es del todo correcto, a mí me apasiona de luego, o sea, a mí el adiestramiento positivo, el término me gusta mucho porque tengo mucho cariño, pero en la ley hay se puede hacer un ejercicio que es abrir el boletín oficial del Estado y buscar collar, la palabra collar. Y hay una única referencia a collar, y la tengo aquí preparada para leerla, a ver cómo interpretamos esto, cómo interpretas. En el artículo 27, el apartado ñ, dice: se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. Este artículo, como yo lo interpreto, para mí es claro, dice, se prohíbe el uso de, y a partir de ahí, digamos que para mí no hay duda, pero hay gente que dice que no, que lo que se prohíbe es causar lesiones al animal con esas herramientas. ¿Cómo se interpreta este apartado ñ del artículo 27? Bueno, yo creo que tú lo has dicho claramente, se prohíbe el uso. No se prohíbe hacerle daño, se prohíbe el uso. Claro, es como hablar de, por ejemplo, un arma de fuego. Se prohíbe utilizar armas de fuego para personas que no tengan licencia para utilizar armas de fuego. No se prohíbe matar a alguien con un arma de fuego, que eso ya se da por supuesto, ¿no? En este caso, lo que se prohíbe o lo que se planteaba al redactarlo de esta manera era eliminar la posibilidad del uso.
Luego ya vendrá detrás el maltrato o el daño que se le puede hacer a ese animal, pero lo que se plantea es la imposibilidad de utilizar estas herramientas. En Finlandia ya hay casos de entrenadores que están en las cortes, ¿no? Están en juicios muy visibles además por el uso de collares eléctricos. ¿Crees que la reglamentación va a ir a favor de este tipo de... O sea, que crees que se pueden dar estas acciones o crees que se va a relajar? Debería de ser así. Debería de sin duda, ahondar un poco más en las dudas o en las posibles interpretaciones que se hayan generado durante este tiempo, desde que se implementó la ley hasta ahora, ¿no? Que ha pasado, como bien has dicho tú antes, pues en torno a un año. Yo creo que deberían ir a concretarla, a concretar más para ser más exigente en el sentido estricto de evitar cuestiones ambiguas. Otra cosa es lo que vaya a pasar. No lo sé. No sé qué va a pasar. Porque lo que sí he visto en otras cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de la ley es que la actual dirección de la Dirección General de Derechos de los Animales, bueno, intenta llegar a continuos consensos con todo el mundo, ¿no? Y a veces no se puede llegar a consensos con todo el mundo con cuestiones así, porque no existe un consenso general, no existe un punto intermedio. Y a veces los puntos intermedios significan reducir la protección. En este caso yo creo que con este ejemplo es claro, ¿no? Se prohíbe el uso y yo me temo que puede acabar siendo salvo para profesionales del sector o salvo para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o salvo para... habrá un salvo. Espero equivocarme, pero creo que puede pasar. Bueno, sería una mala noticia, pero de todas formas, bueno, lo que habría que atacar también sería la comercialización, porque luego es que en una clínica veterinaria normal de barrio, vas a una clínica veterinaria paseando por Madrid, pasas y tiene un collar de púas. Sí, aquí hay que hacer también mucha pedagogía. O sea, la prohibición de la comercialización, esto es casi imposible, más con la globalización de la propia comercialización de todo, ¿no? O sea, tú puedes hacer que se prohíba la venta o la comercialización en zonas físicas, pero luego está la venta en internet, que te llega cualquier cosa a casa, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía y en esto pues hay que ahondar, por ejemplo, con los colegios de veterinarios, con todos los colectivos de educadores y adiestradores caninos para trabajar en ese marco, ¿no? Que se establezcan qué son las cuestiones que se deben, que no se deben hacer, cuáles son las que están prohibidas, porque hay muchas veces que ni siquiera lo van a saber, no lo saben. Hacer mucha pedagogía con los colectivos, ¿no? Y yo creo que el trabajo que vosotros aquí hacéis forma parte también de esa pedagogía hacia el colectivo, ¿no? de educadores y profesionales caninos. Desde luego, yo lo he tenido bastante claro, pero siempre. Pero ahora tengo un bebé de 15 meses y ahora tengo más claro aún. O sea, es una cosa ya que va contra el sentido común. Pero bueno, la ley, la 723, la famosa ley que tanta prensa, tantos ríos de tinta se escribieron sobre esa ley, me gustaría que explicaras un poco cuál es el objetivo de la ley. El otro día hice también en la cuarta jornada, con el cuarto Congreso de Derechos de los Animales, creo que Ruth hizo una exposición también magnífica, pero me gustaría que lo contaras cuál es el objetivo de esta ley. Bueno, pues lo que nos planteamos en un origen, cuando se estableció el marco de la ley, sin extenderme mucho, porque podemos estar aquí horas hablando solo de los ejes fundamentales de la norma, era atacar los ejes que favorecían el abandono de animales de compañía y el desecho de animales de compañía, porque más que abandono en muchos casos podemos hablar de desecho, ¿no? La gente desechaba los animales de compañía. Y esto tiene que ver con la falta de identificación y con la falta de control en la cría, al igual que la venta y compra compulsiva de animales de compañía, tanto en internet como en tiendas. Y esos fueron los ejes fundamentales que se plantearon sobre la mesa. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es desplegar una serie de abanicos de normativa o de regulaciones que atacan a eso. O sea, que atacan la posibilidad de que un animal se abandone con la facilidad que se abandona animales en nuestro país, la imposibilidad de que se pueda mantener animales sin identificar,
¿cuántos cientos de miles de animales habrá sin identificar en nuestro país? Preocupante, es muy preocupante. Y que incluso van al veterinario y no hay nadie que les que persiga eso o que ni siquiera se señale, ¿no? La falta de identificación, porque un animal no identificado es el que más probablemente puede ser abandonado, es evidente, ¿no? Colectivo vulnerable. Entonces, esos eran los ejes fundamentales. A partir de ahí, bueno, pues se añadieron muchas otras cuestiones en base también a un trabajo compartido durante mucho tiempo, durante muchos meses, con colectivos muy diversos que tenían que ver con animales, con la protección de los animales, con el cuidado de los animales o profesionales, por ejemplo, tanto de la etología como profesionales científicos como los veterinarios. A partir de ahí, pues incluimos toda, por ejemplo, la regulación que tenía que ver con colonias felinas, que al final es una derivada del abandono de animales, porque las colonias felinas provienen de gatos que han sido abandonados alguna vez o gatos merodeadores que salen de las casas y que pueden estar en la calle sin problemas. A partir de ahí, pues era necesario también establecer una legislación en la que se estableciera un marco común para todo el país, porque en algunos sitios era posible matar un animal con arco y flechas y en otros sitios estaba prohibido el sacrificio de animales en perreras, ¿no? Entonces había que establecer un equilibrio, ¿no? No podía ser que además yo me he criado por esta zona, ¿no? Entre Navalcarnero, El Álamo, Balmojao, o sea que, por ejemplo, esa línea que trazaba una comunidad autónoma estableciera el sacrificio cero que tenía la Comunidad de Madrid y la anterior legislación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se podía disparar con un arco y flecha a un perro asilvestrado, ¿no? Que le llamaban ellos. Entonces había que establecer ese marco común. A partir de ahí incluimos cuestiones que tenían que ver con los mal llamados PPPs, con la necesidad de una regulación mucho más exhaustiva de los potencialmente peligrosos y luego lo que todo el mundo ha visto en muchos sitios, ¿no? En televisión, ¿no? Cosas absurdas como... Las ratas, matar una rata... Matar a una rata, irías a la cárcel, cosas así, ¿no? Que era 60.000 euros por matar una rata, cosas de esas. Era como llegar a lo absurdo, una crítica, que es legítima, la crítica a cualquier normativa que se esté impulsando, pero fue muy feo, ¿no? Fue muy feo el que se quisiera ridiculizar una cuestión que pasado un año se ha visto que no se ha caído el mundo. Vamos, de hecho a mí me llegaron a acusar de que quería acabar con la cadena trófica. Hasta esos niveles, ¿no? Y era como, vamos hombre, si lo que estamos planteando... Y yo recuerdo críticas, por ejemplo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre articulados de la Ley de Protección Animal Estatal, como por ejemplo la necesidad de que hubiera un seguro de responsabilidad civil para todos los perros. Bueno, en Madrid ya era obligatorio, Ella ni lo sabía. Es decir, ella hacía una crítica por ejemplo, a esto, ¿no? A la necesidad de tener un seguro de responsabilidad civil, y claro, mi respuesta fue, léase su ley. Léase su ley porque desde 2016 ya es obligatorio en la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que no lo tengan reglamentado y que no se sepa y que quede eso en un limbo, ¿no? Porque la ley de la Comunidad de Madrid le falta reglamentación desde 2016. Pero es obligatorio en tu ley porque lo pone. De hecho, la ley estatal... Hay muchas cosas que copian o se inspiran en la ley de la Comunidad de Madrid y en otras leyes que han sido pioneras en algunas cuestiones, ¿no? En avances, incluso regulación de colonias felinas, como hablábamos antes, fue pionera la ciudad de Córdoba y en ese trabajo que llevaban haciendo años, pues nos referenciamos y no inventamos nada. Es decir, la idea era coger las mejores experiencias en protección animal o en avance de derechos de los animales y hacer un compendio en una ley estatal para bueno, pues sumar todas las mejores experiencias posibles que había habido, ¿no? El gobierno de Córdoba está gobernado por el Partido Popular desde hace muchos años, la Comunidad de Madrid igual, es decir, que nos referenciábamos en propuestas suyas, ¿no? Que al final intentaron llevar esto a un marco ideológico, político, y no tiene nada que ver, porque en este caso creo que la protección y los derechos de los animales, sobre todo cuando hablamos de animales de compañía, no tienen ni ideología ni marco político, creo yo. No. O sea, quiero decir, cuando la gente quiere a sus perros, quiere independientemente de su ideología y su voto y su... Vamos, eso está... Claro, y además son marcos de convivencia en el que la gente convive con gente que tiene animales. Ya estamos hablando de marcos de convivencia más allá de cualquier posicionamiento político. Es decir, yo quiero que mi perro, que vivo en una ciudad, viva bien
tengamos espacios y que además no moleste a otras personas que no les gustan los perros. Entonces podamos tener espacios de convivencia y eso no tiene nada que ver con la política, tiene más que ver con normas para autorregularnos y gestionar mejor la convivencia. Has hablado de los PPPs y esto de los PPPs es pregunta obligada. Pues claro, o sea, me dijo Cristóbal, como no preguntes por los PPPs, entonces yo no quiero cabrear a Cristóbal. ¿Qué intentaste llevar a cabo? Bueno, que supongo que no se hizo nada porque hasta donde yo sé no ha cambiado nada sobre la legislación relacionada con los PPPs. ¿Qué intentaste llevar a cabo como director general sobre esta raza que está, bueno, este grupo de perros está estigmatizado hasta el extremo? De hecho, viajé en AVE el martes y te mandan todas las condiciones y una de las cosas es que no puedes montar en AVE con un PPP. No se puede. Y además lo absurdo que es esa regulación y lo absurdo que es luego cómo lo han llevado las comunidades autónomas, cada una a lo que quería ser un PPP y cómo ayuntamientos incluso también lo han regulado. Pues yo creo que ese es el ejemplo claro de una legislación hecha mal, hecha deprisa y corriendo y hecha para intentar parar una cierta alarma social generada, en este caso, desde el exterior, desde los medios de comunicación. La ley PPP también se le llama la ley Obregón. Porque se hizo cuando mordieron al hijo de Ena Obregón. Claro. Creo que fueron unos 3 meses o así, desde el incidente, o no, muy poco, no sé si fueron 3 o muy pocos meses. Claro, y además la ley luego se hizo por parte de presidentes de algún tipo de cría de raza, de una raza concreta, con lo cual esa raza, por supuesto, no aparece en el listado de los 7, ¿no? Entonces, bueno, es una ley absurda. Yo creo que en eso estamos... Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sobre tanto etología como comportamiento canino o una mínima sensibilidad, yo creo, está en contra de esta norma. Bueno, ¿qué intentamos nosotros? De primera es incluir dentro de la Ley 7/2023 una derogación de la Ley 50/99, que es la Ley de animales potencialmente peligrosos. ¿Pero qué pasó finalmente? Bueno, en el último momento, como sabéis... Como sabe todo el mundo, porque al final fue la pelea que un poco estableció el eje fundamental de la ley con su tramitación, que era lo de los perros de caza, el Partido Socialista, por presiones del lobby cinegético y porque creían que iban a perder muchas alcaldías de ayuntamientos, porque fue por eso básicamente, decidieron hacerle caso al lobby cinegético y sacar a la fuerza y con traición a los perros de caza de la ley. Y además hay más excepciones en el mismo párrafo. Claro. Caza, guarda, no sé qué. Bueno, hay una serie de fuerzas y cuerpos de seguridad. Deporte, algo así. Pero todos esos se pusieron un poco para darle un empaque de color a los perros de la caza. Y ya está, porque nosotros, por ejemplo, teníamos negociado y trabajado con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Interior la inclusión de los perros que sirven a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con edades de jubilación, con muchas cosas muy interesantes y con la posibilidad de que luego los animales fueran adoptados por los propios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y si no, que hubiera convenios con entidades de protección. Estaba como muy bien pensado para que no existieran problemas que luego puede pasar con perros que sirven y hacen su vida en tareas en fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, el caso es que para hacer ese empaque de sacar a los perros de caza, de repente nosotros nos damos cuenta de que si eliminamos la ley 50/99, la derogamos completamente, aquello se queda en un vacío. Es decir, porque podríamos ver cómo legislaciones se pueden modificar para que los perros de caza sean metidos a través de la ley 50/99, se regule especialmente para ellos y queden al margen de cualquier regulación de animales de compañía. Y bueno, es complejo, ¿no? Es complejo, pero al final tiene que ver con eso. Entonces lo que planteamos fue una modificación de la ley 50/99 en la que básicamente lo que se derogaba era el Real Decreto que la desarrolla, ¿no? Con las 7 razas. Pero eso se tiene que hacer con el Real Decreto que desarrolle la ley 7/23. Es decir, una ley deroga una ley, un reglamento o un Real Decreto deroga un Real Decreto. A la inversa no funciona. Entonces, ahora lo que queda es que el reglamento de la ley 7/2023 pueda
modificar totalmente o si no derogar el reglamento de la ley 5099. Eso es como lo dejamos cuando yo me fui. Es decir, yo lo dejé sobre la mesa, ya estaba hecho. Ya estaba hecho, lo trabajamos mucho con colectivos que llevan muchos años en esto, Cristóbal entre ellos y su asociación, y muchos otros colectivos, tanto etólogos, veterinarios, profesionales, y todo el ámbito, además, político incluso, no estaba en contra de hacer esa derogación, porque han visto que la ley 5099 no vale para nada, no sirve para nada, más que para reprimir a una serie de animales que no está demostrado, que no es fiable que sean un problema de seguridad ciudadana ni de seguridad pública. Sobre todo porque habrán medido los casos de mordida y no creo que hayan sido reducidos. Fíjate que eso son otras cosas que son detalles que te das cuenta, que piensas que la administración mide mucho más, controla mucho más, pero luego son mucho más cutres de lo que pensamos. Yo, de lo primero que hice cuando estábamos preparando la normativa, era hacerme con toda la información posible de comunidades autónomas para esto, ¿no?, que tú planteas, ¿no? Bueno, pues habrá informes de mordidas y de incidentes con animales. Bueno, pues los incidentes están muy relacionados con la salud, con la seguridad sanitaria. Zoonosis, con rabia, con la obsesión que hay un poco con el tema de la rabia, que me parece bien, ¿no? Pero tiene que ver con ese marco, ¿no? Entonces, tú solicitabas a las comunidades autónomas los listados de incidentes, y había comunidades autónomas que incluso escribían mal nombres de animales. Fíjate hasta qué punto. O sea, ataques de hasters. Y entonces tú ves ese informe... Una hibridación. Tú ves ese informe y dices, ¿y qué fiabilidad tiene este informe si no son capaces ni de escribir bien el animal? Es el hasters. Y en este caso, por ejemplo, hablaban de ataques de perros, pero no determinaban razas. Y además tampoco te determinaban si era un incidente en el que un perro se ha subido a una señora a saludarla, la señora se ha caído y se ha partido la cadera, o si de verdad le arrancó un brazo. No puedes determinar, cuando creo que esos datos sí que eran muy importantes, y a partir de ahí trabajamos en un protocolo para que se recogieran todas estas incidencias con mucho más detalle, porque era necesario, y habíamos visto estudios que se habían hecho en otras ciudades en Europa, creo, y en Australia, en la que al final el perro que más resultados de incidentes tenía, resultados de incidentes que tenían que ver con mordidas, era el caniche. O sea, que te daban resultados muy, muy significativos. Luego eso tienes que compararlo con el número de animales de cada raza que hay en cada sitio, ¿no? Porque es injusto, por ejemplo, decir que en España el perro que más ataques o más incidentes es el pastor alemán, cuando es lo lógico. ¿Por qué? Porque el pastor alemán es un perro que lleva muchos años de moda, por así decirlo, ¿no? Funcionando en nuestra sociedad, y otros perros han ido incorporándose, otras razas, mucho después, ¿no? Sería injusto que comparáramos al pastor alemán con un American Stanford, porque el pastor alemán lleva casi 100 años con nosotros y el American Stanford, ¿cuánto? 10, 15, 20. Entonces, también hay que establecer un baremo de los años que llevan con nosotros esas razas, incluso que existen esas razas, y el animal que es. Bueno, a lo que voy, es complejo. Y por supuesto las comunidades autónomas no han hecho ese trabajo, que eran los competentes en esa materia. Desde la Dirección General lo pusimos sobre la mesa, lo pusimos en marcha con las comunidades autónomas para que cambiaran los protocolos de recepción de cualquier incidente que tenía que ver con perros y con gatos y con otros animales, y así tener un detallado mucho mayor de cómo había sido el incidente y por qué, y en base a qué. Eso nos hubiera nutrido mucho más a la hora de establecer una regulación con una base científica real de la normativa de animales potencialmente peligrosos, que en nuestro caso queríamos denominarlos animales, se me ha olvidado ahora, de manejo especial. Sí, porque no son animales potencialmente peligrosos, el propio nombre ya te incita a pensar de una manera, sino necesitan un manejo especial por muchas cuestiones, porque a lo mejor ese perro puede ser agresivo, puede tener un comportamiento no controlado porque tiene un dolor de muelas.
Sabes que no tiene por qué ser porque él simplemente está loco y inyectado en sangre sus ojos y que te quiere matar porque sí, ¿no? Porque es un perro malo. Hay muchos otros factores, y tú mejor que yo lo sabes seguro, ¿no? Que pueden incidir en el comportamiento de un animal. Eso era lo que se pretendía tener en cuenta. Y me callo porque si no... Sí, pero está genial, está genial. Ya hemos respondido a la pregunta de Cristóbal, que ya de momento Cristóbal no se cabrea. Eso es importante. No, yo espero además que la actual dirección general sea valiente. Sea valiente porque me da miedo que en esto intenten dar pasos atrás en la regulación que teníamos planteada, porque la idea era incluir a todos los perros en la necesidad de una valoración de comportamiento. A todos los perros de más de X tamaño. Es decir, un perro de... yo tengo un chihuahua, pues mira, por mucho que quiera, no puede hacer mucho daño. Si es necesario un seguro de responsabilidad civil para mi chihuahua, porque puede cruzar una calle y generar un accidente, pero no va a generar un incidente que tenga que ver, por ejemplo, con una mordida o con un incidente con una persona. Entonces, sí que a partir de X tamaño o de X peso, sí que la idea era establecer una necesidad de valoración de comportamiento, hecha por profesionales del comportamiento. Es que fíjate que esa parte yo no entiendo, o sea, con todo el coste político que tuvo la 723, todo lo que se generó ahí con los ríos de tinta y las ratas, que si matas una rata te meten en la cárcel, o si matas una rata te cae una multa de 60.000 euros, ese tipo de cosas, que además es que la gente se lo cree. Hay unas interpretaciones de la ley que son infinitas, ¿eh? O tienes que hacer un curso, tienes que hacer un curso para tener un perro, pero no para tener un hijo. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Claro que es un derecho fundamental. Claro, yo he dicho, mira, primero, tener un perro no es una obligación. Es un capricho. Y segundo, no se abandonan 200.000 niños al año. Si se abandonaran 200.000 niños al año en España, seguro que algo se haría para evitarlo. Sí. Ponerles microchip, yo qué sé. Sí. Es una de las cosas que yo siempre me pregunto, digo, si era más fácil, o sea, bueno, yo creo, para la clase política me refiero, para no perder votos y no generar mucho revuelo, cambiar la ley PPP, o sea, cambiar el Real Decreto 2002, creo que es. O sea, eso era menos arriesgado, pero, bueno, no sé. O sea, vamos, no sé si lo ves, yo creo que es menos arriesgado, ¿no? Sí, pero el único miedo que tiene, o sea, al final los partidos, la inmensa mayoría de los partidos políticos se basan en que no les suponga un problema lo que hagan. O sea, pocas veces se piensa en una mejora en la calidad de vida de la gente, o en este caso de los animales que ni siquiera votan, sino se piensa en que no te genere un marrón, básicamente. Y claro, ellos piensan, vale, nosotros vamos a derogar o podemos derogar el Real Decreto de la Ley 5099 y al día siguiente hay un ataque de un perro. Un ataque de un perro que puede ser un chihuahua, pero la tele te va a decir que es un American Stanford. Eso es. Porque es así. O sale la foto de un American Stanford o un perro inyectado en sangre y con babas que te va a matar. Y siempre uno catalogado de las 7 razas casualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren, es miedo a que pueda pasar. Y es como, mira, si es que el incidente va a venir. Entre eso y la ley de bienestar animal, yo creo que pudo tener más coste político. Vamos, no sé lo que creas, pero yo creo que puede ser más arriesgado la ley, la 723, que cambiar solamente como una parte de los perros, que son los PPP, ¿no? Sí, bueno, en este caso la ley 723, el partido mayoritario que estaba en el gobierno en la legislatura pasada, el PSOE, no quería sacarla. No quería sacarla. Lo que pasa es que formaba parte de un acuerdo de gobierno. Hicieron todo lo posible por bloquearla y por tumbarla en el último momento, incluso llevándonos a ese dilema de los perros de caza no, los perros de caza sí. Ellos nos plantearon abiertamente la tumbamos y querían tumbarla porque para ellos era un lío, no les suponía un rédito electoral ni político, porque esa ley se iba a asociar, no a ellos. Y entonces todo lo que se supone que a ellos les viene bien, que ellos pensaban que tenían el voto cazador, el voto más rural, como que le podía ayudar en ir en contra de la ley, yo creo que no lo tienen. O sea, de todas maneras se ve, ¿no? En las elecciones municipales y autonómicas, ellos se posicionaron a favor de la caza abiertamente y de la desregulación de los perros de caza, pero no creo que les haya beneficiado mucho, ¿no? Yo creo que alguien que vote pensando en caza o pensando en no tener derechos los animales, no va a votar al Partido Socialista, pensará en un partido que ha defendido siempre mucho más esas posiciones, ¿no? Y en este caso, pues irá a la ultraderecha o se irá a la derecha como el PP, que lo ha defendido abiertamente mucho más, ¿no? Pero yo creo que poca gente vota pensando solo en caza, ¿no?
o solo en animales. Yo creo que sí. ¿Por qué es importante dotar a los animales de derechos? Bueno, yo creo que es una de las últimas revoluciones en derechos que le quedan a nuestro planeta. Los animales tienen que ser seres dotados de derechos porque tienen la capacidad de saberse uno mismo. Entonces, desde un concepto más filosófico, creo que además es la última de las revoluciones en las que ellos mismos no son capaces de solicitar ese derecho. Creo que es la primera vez que un ser no es capaz de poder solicitar un derecho porque no sabe que es garante o que puede tener ese derecho. Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanía. Yo creo que los animales, al saberse y al sentirse únicos o seres, tienen que tener derechos. Y para ello hay que ir avanzando en esto, ¿no? Y yo creo que pioneros fueron países de nuestro entorno, en los que incluso la Unión Europea, ¿no?, que estableció la sintiencia de los animales dentro del Tratado de Lisboa, era necesario que fuéramos dando esos pasos, ¿no? Y en este caso eso ha generado sentencias, lo hablábamos antes, ¿no?, sentencias y repercusiones en tribunales que están generando jurisprudencia en base a aquella modificación que hicimos del Código Civil, el artículo 333, en lo que los animales pasaban de ser cosas a ser seres dotados de sensibilidad o seres sintientes, ¿no?, dependiendo de la traducción del inglés. Genial. Bueno, cualquiera que viva en mi caso con perros, es de sentido común que deberían tener derechos, pero claro, es un reto. Regular cómo es siempre el gran reto. Claro, en este caso ya está regulado, es decir, lo incluimos en el Código Civil. Ahora toca desarrollar esa inclusión y creo que en este caso van a ser los tribunales los que vayan a ir determinando solo en detalle esto, ¿no? Por ejemplo, empezaron con las cuestiones que tenían que ver con las separaciones, divorcios, empezaron a generar ya jurisprudencia con sentencias en este tipo, ¿no? Porque ahora ya te dice que el Código Civil, que un perro, un animal, no puede ser embargable, no es una cosa, no es como vamos a separar los muebles, para ti estos, para mí estos. Ahora el bienestar de ese animal está en el centro de la decisión del juez o jueza para dónde tiene que ir ese animal. Eso creo que cambia el paradigma completamente en este caso, del Código Civil, que es casi más importante que una ley de protección animal. Bueno, de hecho sí. Los cambios en el Código Civil son más duros de alcanzar, pero tienen mucho mayor impacto. Sí, además se necesitan 2/3 en las cámaras para poder sacarlo. Y eso salió un poco y entró sin mucha repercusión porque no lo veía nadie una amenaza. Y fíjate, ahora por ejemplo el toro de Medinaceli, una sentencia de un juez ha decretado su paralización en base al desarrollo del Código Civil, del 333, de que una tradición no puede estar por encima del bienestar de un animal, porque lo dice el Código Civil. Así que creo que esto nos puede traer grandes alegrías en un futuro. Desde luego que uno de los cambios que es seguro que llega, simplemente con una cuestión de tiempo, es quien alcanza la posición de juez, de fiscal, etcétera, van a ser generaciones cada vez con mayor sensibilidad por una cuestión educativa. Claro. Entonces, si además tienen los instrumentos en el Código Civil para ejecutar sentencias de ese tipo, pues vamos a tener una sociedad mucho mejor, sobre todo por lo menos animales, sí, vamos avanzando, sí. O sea, que la administración y la jurisprudencia avance a la par que avanza la ciudadanía, porque yo creo que, y en eso soy muy optimista, creo que la sociedad está muy por delante, tanto de los debates que podemos ver en televisión, con esto que hablábamos, ¿no?, de la ley 723, esos debates un poco absurdos, ¿no?, que generaban comentaristas, como la propia administración, el miedo que le da a la administración de dar avances, o la jurisprudencia, ¿no?, que a veces es muy conservadora. Creo que la sociedad vamos muy por delante. Cuando ahora se debate términos como mi perro forma parte de mi familia. Eso tú lo dices en una administración o lo dices incluso en una televisión y te tachan de ridículo. Pero tú lo has dicho antes, yo lo digo muchas veces, es que son mi familia, forman parte de mi entorno familiar. Claro. O sea, de hecho, siempre lo digo, no es que sean mi familia, es que son una parte a la que tengo mucho contacto.
O sea, Claro. es como... Que yo tú- un primo segundo Claro, lo veo menos. tú puedes claro. tener 7 tíos, ¿no? Pero si de los 7 tíos hay uno que por lo que sea vive en el piso de arriba y todos los días le ves, todos los días juega contigo de pequeño y todos los días Claro. coméis juntos, pues yo sinceramente los otros 6 tíos pues no son iguales, ¿no? O sea, Claro. es una cuestión de exposición, ¿no? Pues igual pasa con los perros, es una cuestión de exposición. Si mis perros están todos los días en el sofá conmigo viendo la tele por la noche, pues macho, es Claro. blanco y en botella. Por eso cuando se van nos rompen el corazón. No, Y además no es muy hay duro. otra explicación. O sea, la muy explicación es que están todo el día. Entonces tú llegas, miras al sofá y te pones a llorar. Claro, y esto está. tiene que ver con el debate que dicen, no, la humanización de los animales. No, yo no estoy humanizando a mi perro es un perro. Claro. Pero mi perro convive conmigo 24 horas al día. Está todo el día conmigo. ¿Cómo no voy? O sea, si no tengo un apego hacia ese animal y si no me entristece cuando se va, es que soy un sociópata. Sí, sí, sí. O sea, porque no tengo capacidad de tener sentimiento. Yo creo que es lo obvio y lo normal, ¿no? Y yo creo que esa es la siguiente fase que queda en toda la regulación normativa. Si estos animales forman parte de nuestro entorno familiar, ¿qué pasa cuando tenemos un problema en la familia? Por ejemplo, cuando alguien fallece y está solo con sus animales, la administración tiene que tener protocolos y normativas para estas situaciones, ¿no? Que un animal no tenga que ser sacrificado. O cuando... Por ejemplo, articular bajas. Claro. O cuando... O sea, que decir, por la muerte de un animal, a mí me parecería una cosa que yo admitiría, totalmente me parece una cosa lógica. De hecho, vamos, se muere aquí el perro de David y yo voy a ser el primero que diga, Claro. no vengas a trabajar. O sea, ¿para qué? Si vas a estar llorando 5 días. Porque O sea es que- una pérdida, claro, es un sí, luto. Y sin duda hay que hacer eso. Y eso lo llegamos a plantear en la legislatura pasada. El modificar los estatutos de trabajadores y normativas para tener eso, pero ahí no me lo compraron ni los míos en aquel momento, ni los míos me lo compraron. Dijeron, para esto hace falta. Pero sí que, por ejemplo, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con lo de la Dana. No hay protocolos para la evacuación de animales. Y entonces te dicen, no, pero es que las personas son más importantes. Es que esto no es una cuestión de si las personas son más importantes que los animales. Es facilitar a los miembros de las fuerzas de seguridad y de emergencias protocolos para que no corran peligro incluso a la hora de rescatar animales. O hemos visto incendios incluso por esta zona donde la gente saltaba los perímetros para ir a sacar animales de fincas. Y si tú tienes un protocolo establecido, tanto con voluntariado como con emergencias, como con bomberos, de cómo debe salir un animal de una situación de emergencia, pues va a ser mucho mejor tanto para el animal como para el propio operativo de emergencia, ¿no? Todas esas cosas son las que creo que ahora hay que desarrollar. Desarrollamos, cuando estaba yo en la dirección general, todo un sistema para las situaciones de mujeres víctimas de violencia machista, en las que eran maltratadas y tenían que incorporarse o ir a un centro de protección de mujeres. Muchas no se iban, porque decían, es que voy a dejar a mi animal, ¿qué le dejo con él? Lo va a matar. Para ¿Lo va a matar? hacerle daño. Claro, y va a ser como una especie de violencia vicaria para chantajearme, para coaccionarme, para que no me vaya, y entonces la amenaza. Entonces generamos toda una red en todo el país de casas de acogida para acoger a esos animales mientras las mujeres estaban en un centro de recuperación de... Esa violencia es súper frecuente la violencia de forma transitiva, ¿no? Yo no puedo tocar a A, pero entonces soy Claro. C y entonces toco a B. Entonces Claro. así hago daño a A. Es una forma de machacar a alguien emocionalmente y sin ponerle la mano encima, en Claro. realidad. O sea, es una violencia vicaria en toda regla, ¿no? Que se la utiliza el término violencia vicaria para los niños, ¿no? Cuando tú haces daños a los niños para hacerle daño a la madre. Emocionalmente sobre todo, pues en este caso es igual, ¿no? Y de hecho eso es una de las cosas que incluimos y me peleé mucho para incluirla en el Código Penal, que existiera un agravante de que el daño que le hicieras a un animal ya no solo es un delito de maltrato animal, sino que además si lo haces para hacer daño a una tercera persona, en este caso pareja o expareja, es un agravante. Y ahí se acercaba mucho a la entrada en prisión, una pena de entrada en prisión. Como verás, si tú me dejas, yo me pongo a alargar aquí y no paro. Es que tiene muchas cosas que contar. ¿Cuántos años has estado ahí en la DGDA? Pues estuve 4 años. 4 años de DGDA da mucho para contar. O sea, imagínate resumir 4 años en 1 hora y media, 2. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, hubo muchísimas cosas que se quedaron en el tintero y que nos hubiera gustado hacer. Al final el tiempo pasa muy rápido y más con una pandemia de por medio.
O sea, que es que yo llevaba en el puesto, creo que eran 20 días. Y de repente se decreta el estado de alarma. Y yo, además, la dirección general se creó un poco conmigo, por mi pesadez también de que se creara, y yo me tiré casi un año solo, 6 meses sin despacho. Yo trabajaba en la cafetería del ministerio, con mi ordenador que me llevaba de casa. O sea que la administración va muy lenta, y crear un organismo cuando además la prioridad era otra, porque se estaban muriendo más de 1000 personas al día, era como, ¿y cómo vas a hacer tú ahora? Prepararte a poner en marcha una dirección general con un equipo, pues al final lo hicimos y participamos incluso en toda la parte de la regulación durante la pandemia, como por ejemplo que se pudiera salir a alimentar colonias felinas. Sí. Después de todo lo que has vivido, y conocías el marco legal antes de la 723, conoces muy bien la 723, ¿crees que se puede dar una situación, o sea, crees que el marco legal provoca justicia? Es decir, ¿alguien puede tener a su perro fatal y irse de rositas, y alguien que puede tener a su perro magníficamente bien cuidado y que lo quiere con locura, se puede llevar una sanción? Sí, puede pasar. O sea, las injusticias existen con cualquier regulación. Creo que ya sea con violencia hacia las personas o violencia hacia los animales, en algún momento dado puede haber errores de interpretación, ya sea de el que incoa la sanción, un policía, porque tenga alguna animadversión personal o porque tenga un desconocimiento de la legislación, que puede pasar también, y creo que es un trabajo también a hacer mucho. Creo que puede haber errores, ojalá que no, ojalá que cada vez sean menos, y creo que la clave está en un poco lo que hablábamos al principio: formación, pedagogía, mucha formación y mucha pedagogía. Yo de hecho ahora mucha de a lo que me dedico es a formación de técnicos municipales, formación de policías municipales, porque tú puedes hacer las mejores leyes del mundo, pero si quien las tiene que aplicar no las conocen, o no saben cómo desenvolverse en ellas, son papel mojado. Entonces ahora hay que trabajar, y sobre todo en el ámbito municipal, que es donde me estoy moviendo yo, porque son los que tienen que ejecutar esas normas. Claro. Es que de todos los eslabones, ese es el eslabón que yo veo como que es el mayor reto, porque al final el policía municipal, por ejemplo, cuando va contra, no sé, se encuentra una finca en la que los perros están fatal, desnutridos, en unas condiciones malísimas, y siempre está ahí de que seguramente igual él va al cole, o sea, su hijo va al cole con el hijo de ese señor que está ahí con los perros. Entonces es complicado. Un punto difícil. Moverse en el entorno rural y municipal del municipio es muy complicado, ¿eh? Porque hemos tenido ya experiencias así, y nosotros no somos protectoras ni nada, esto es un hotel canino. O sea, los perros tienen una familia, entran y se van, y además son periodos muy cortos o relativamente cortos. Y ya hemos tenido casos de perros que nos han dejado en la puerta en unas condiciones deplorables. Y el policía municipal pues tiene que coger el perro y llamar por el chip, y estaba chipado, y llamar y dárselo, y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Claro, eso es lo que tiene que ir poco a poco cambiando, ¿no? Todos esos protocolos de actuación que pongan en el centro la salvaguarda también del animal y el bienestar de ese animal. De hecho, ahora se está trabajando en la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que llaman la Ley Mordaza, que siempre se habla mucho de ciertas cosas como las pelotas de goma, pero hemos estado trabajando, y yo he estado trabajando con diferentes grupos parlamentarios para hacer modificaciones que tienen que ver con los animales. Por ejemplo, la entrada en domicilio, cuando exista la situación de un animal en riesgo su vida. Ajá. Cosas que hasta ahora no se podía, decir que hasta ahora era muy difícil, un policía se la jugaba también, entrando en una finca, aunque viera que un perro estaba ahorcado, le costaba mucho, se la jugaba. Ahora ya, cuando esta norma se ponga en marcha, que yo creo que puede ser en finales de diciembre o en enero, La norma de la ley modificación Mordaza. de la seguridad ciudadana, Ajá. la modificación de la ley Mordaza, que yo me he centrado en retocar y mirar artículos que tienen que ver con los animales, incluir el concepto de animales en el hecho de protección de la policía. Es decir, la policía cuando actúa siempre para salvaguardar a una persona
y también ahora a animales. Y también a bienes, porque también está incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y también para evitar el incumplimiento de la ley o el que se cometa un delito. Los policías actúan en esas, ¿no? Pero creo que en este caso, y volvemos a la parte de la formación, a veces hay que determinarle lo que son los delitos, claramente, porque hay muchos delitos y no todas las leyes se conocen con la misma exactitud que, por ejemplo, las normas de tráfico. Un policía de tráfico conoce muy bien las normas de tráfico al detalle, ¿no? Pero no sabe a lo mejor que un perro no puede llevar tal collar porque le genera daño y porque hay una ley que tiene un año de vigencia y ya no se permite llevar eso. Claro, los policías tendrían que ser jueces, tendrían que opositar a algo mucho... Bueno, o sea, al final, la parte de la formación es siempre la que más efecto puede generar, efectos positivos a largo plazo, también la más complicada. De hecho, yo siempre, o sea, reservo parte de mi día para hacer, pues esto, el podcast, para divulgar, hacer vídeos verticales y cosas así. Y últimamente siempre me planteo, a ver qué visión tienes tú, que has estado 4 años en contacto con las necesidades sociales. O sea, de verdad que creo que la educación canina es como la última parte de la pirámide, pero se puede salvar la vida al perro, se puede dar información mucho más valiosa dando protoinformación. El otro día vino una persona a hacer un mantenimiento aquí a la finca, que evidentemente no, o sea, no es un especialista en perros, y me dijo que es que ya era el segundo perro que se le moría de lismania, y me estoy hablando con él y tal, digo, ¿pero le pones el collar? Sí, sí, le pongo collar. Y ya indagando, me enseña la foto y digo, pero ese collar que llevas no cubre a la lismania. ¿Dónde le compras el collar? ¿De dónde es el collar y tal? O sea, no sabía que había una serie de productos, de marcas que tienen una patente para proteger al perro frente al flebotomo, a la lismania. Entonces yo digo, madre mía, es que... Y yo hablando de la ley de Yerkes-Dodson y de educación canina, eso es lo último, o sea, es que eso no hace falta, o sea, no hace falta para que la sociedad trate mejor a los perros, casi no hace falta tocar la educación canina. Claro. ¿Cuáles son las necesidades que tú has visto que la sociedad necesita saber esto y esto? Pero yo no creo que la educación canina sea la última, o sea, yo no lo establecería en una pirámide, lo establecería en una interconexión de diferentes cuestiones, porque hay cuestiones y técnicas y filosofías de la educación canina que tienen mucho que ver incluso con este ejemplo que acabas de poner con el hombre, ¿no? Cómo tratas al animal, cómo lo cuidas, cómo estás pendiente de la mejora de ciertas cuestiones. Yo creo que todo se interconecta, ¿no? Y es cierto que estoy completamente de acuerdo contigo que hay una pre-educación. Hay protoinformación, o sea, lo más básico. Sí, lo más hace falta eso. O sea, y luego, o sea, haces... Yo recuerdo que hacíamos grandes dosieres y trabajos de formación con gente erudita para cuestiones que tenían que ver con educación o con sensibilización en tema de protección animal. Y al final lo que me respondían era, ya, pero no puedo atar ahora a mi perro en la puerta de la farmacia, ¿no? Y era como, en serio, de verdad, vamos mucho más allá. ¿Por qué no puedes atar a tu perro en la puerta de la farmacia? Porque te lo pueden robar. Pero es que lo siguen haciendo en todos los sitios, ¿eh? O sea, yo he visto muchos perros, tengo muchas fotos ahí en el carrete de supermercados, farmacias. Bueno, de hecho es que está todavía en los supermercados. Está el parking de perros. Digo, esto no... Claro, pero luego yo es que intento ser un optimista porque si no sería lo peor. Luego, por ejemplo, ves que en muchos centros comerciales, en muchas tiendas, no en las partes de alimentación, pero ya se permite la entrada. Sí. O sea, ha habido como de repente un refresh en muchos de estos comercios y ves a mucha gente entrando en tiendas de ropa con su perro tranquilamente, un perro educado, un perro tranquilo, y ahí volvemos un poco a la educación canina, ¿no? O sea, para que tu perro te pueda acompañar a todos los sitios, en muchos casos vas a necesitar el asesoramiento de profesionales en educación canina para disfrutar de tu perro durante mucho más tiempo del que te gustaría, porque lo tienes en una finca medio salvajado y va a ser mucho mejor así. Que hay mucho debate sobre el acceso a centros comerciales. Bueno, supongo que sabrás que hay una parte de la educación canina que defiende que no hay que llevar a los perros nunca a este tipo de sitios estresantes, etcétera. ¿Tú lo llevas a tu perro, a tu chihuahua? No, además tengo tres perros, 3 perros rata, 3 perros pequeños, y no los llevo porque se volverían locas.
Hay una que se iría con cualquiera, porque se va bien con cualquiera, para ser un chihuahua, que normalmente los chihuahuas tienen mucho malaje, y esta se va con cualquiera, pero las otras dos no, se pondrían muy nerviosas. Hay una le daría más miedo y a la otra se pone muy nerviosa con tanto ajetreo, y entonces como, mira, no. Yo si es un sitio tranquilo, a una terraza, o yo que sé, a campo, o sea, ahí sí, todo lo que puedo sí me las llevo, pero a un centro comercial no. Es algo que depende mucho de cómo sea el perro. Hay que conocer al perro y ya está. Yo puedo llevar a algunos perros a un centro comercial y a otros, pero no los puedo llevar. Luego los puedo llevar, pero el perro no lo va a pasar bien. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pero hay perros que lo llevan muy bien y hay perros que lo llevarían fatal. Pero como gente. Me refiero que yo creo que ahí lo que tenemos que ir es a, oye, conozcas también, o sea, me refiero, los perros no son máquinas. Yo voy a un centro comercial una vez al mes, como mucho, ¿eh? Y te lo digo en serio. A mí me agobian muchísimo, los pero sitios yo creo que hay horribles. mucha gente que nos agobia, mucho Sí. ruido, mucho jaleo, mucho estímulo, y es como, mira, yo no me gusta mucho, si tengo que ir voy. Pero hay perros igual, ¿no? Que seguro que le gusta mucho cosas que le estimulen y mucha gente, y a perros que no le gustan nada, ¿no? O sea, cada uno tenemos nuestra personalidad, y los perros también. De hecho, Y los es que- gatos, que aunque parece que también son menos, tienen Bueno. menos personalidad, pero también tienen cada uno una personalidad. Yo en casa tengo 5 perros, cinco animales, 3 perras y 2 gatas. Y cada una tiene su personalidad, cada una tiene sus manías, cada una tiene sus cosas. Antes has comentado el tema del voto, de si alguien está muy pensando siempre en caza, que votaría pues a la derecha. ¿Tú crees que siempre en todos los gobiernos, bueno, supongo que habéis hecho una labor de investigación en legislación europea, etcétera, entonces, el resto de países de Europa son los gobiernos de corte progresista los que hacen cambios fuertes en bienestar animal, derechos de los animales, etcétera? ¿O hay algún gobierno que conozcas que es conservador y haya hecho cambios fuertes también en esta materia? Claro, aquí hay que, yo creo que diferenciar dos cosas. Uno, animales de compañía, que en esto creo que no hay una... En España sí lo ha habido por el tema de los perros de caza, quizá que la caza se sitúa más en ese ámbito ideológico, ¿no? Y por eso hemos tenido esa diferencia, esa problemática, pero creo que en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo, países de corte conservador, de derechas, han hecho avances en legislación que tengan que ver con animales de compañía. Ahí cuando ya mezclamos otras cuestiones como tiene que ver con el ámbito cinegético, con espectáculos taurinos o con espectáculos en América Latina que tiene que ver, por ejemplo, con las peleas de gallos, ahí ya esto solo lo hacen los ámbitos progresistas. Igual que en España. En España la derecha o los conservadores se han erigido un poco la bandera de la defensa de los espectáculos taurinos. De hecho, la Comunidad de Madrid ahora plantea una reforma para poder traer el toro embolado a la Comunidad de Madrid, ¿no? Vamos como para atrás, ¿no? Y es como un pulso ideológico. Lo utilizan, tanto la derecha lo utiliza como bandera ideológica, como la izquierda lo utiliza como bandera ideológica. Ojalá no fuera así. Ojalá no fuera así, porque de hecho la defensa o el estar en contra de la tauromaquia durante toda la historia han sido, hay ejemplos de todo índole ideológico, ¿no? Y creo que debería de seguir siendo así, ¿no? Pero lo han asociado a cuestiones... Bueno, y lo sigue habiendo, ¿eh? O sea, sigue habiendo gente que se posiciona ideológicamente en la ultraderecha y es antitaurino. Se declara antitaurino públicamente. Bueno, pero es verdad que igual... pero, por ejemplo, dices que en América Latina, todo lo que sean gallos y cosas así, siempre son los gobiernos de corte progresista los que intentan luchar contra esas tradiciones. Sí, sí, porque al final ese submundo que tiene que ver con ese tipo de espectáculos está muy asociado a las apuestas. Y al final las apuestas están asociados a dinero de grandes terratenientes, de grandes corporaciones o millonarios. Al final tiene un poco que ver con el mantenimiento de negocios más vinculados a la apuesta, a la generación de dinero a través de las apuestas, que al propio espectáculo en sí. Es un ejemplo. Y esto ha pasado, ¿no? Ahora México, Colombia están trabajando en legislaciones que tienen que ver con la supresión o por lo menos con la reducción de este tipo de espectáculos. Colombia hace muy poquito
instauró la ley de No Más Olé, que es la de la prohibición de la tauromaquia por decreto presidencial, y ahora están trabajando en cuestiones que tienen que ver con los espectáculos de peleas de gallos, que allí son legales y tienen la misma cobertura y protección que tienen aquí la tauromaquia. Uy. En Europa, o sea, ámbito Europa, ¿cómo está en general la legislación comparando España con otros países de la zona? O sea, somos ahora, vamos a decir, después de las 723, ¿la legislación está más o menos similar o no? ¿O se ha superado lo de otros países o los derechos de los animales han quedado por debajo o siguen estando por debajo? Yo creo que hemos alcanzado el estándar medio de las legislaciones de la Unión Europea. Ahora falta un tiempo para que esa ley pueda tener resultados, porque al final una ley como la 723 no se tiene resultados de un día para otro, es decir, se va a necesitar un tiempo para ir asimilando toda su normativa. Y bueno, porque es una ley muy dependiente, todavía muy dependiente del Real Decreto. De hecho, el famoso seguro de responsabilidad civil ahora mismo no se puede ejecutar, vamos a decir, cuál es el seguro, hasta que no se establezcan los límites y cuáles son las coberturas, etcétera. O sea que... Claro, pasará lo mismo con la regulación PPP, pasará con todo lo que tiene que ver con el listado positivo, que es otro de los ejes fundamentales de la ley, que tiene que ver con qué animales se van a poder tener y qué animales no. Lo de, si tienes una cobaya, te la van a quitar, ¿te acuerdas? Esos titulares. Sí. Es como, nadie te va a quitar una cobaya. El listado positivo preocupa mucho al mundo de los exóticos, pero no sé, o sea, yo no lo veo... Es que es lo mismo, ¿no? O sea, yo de verdad que creo que el listado de especies positivas es una cosa que cae de sentido común. O sea, no vas a tener un jaguar, claro, o una ave protegida, o un águila imperial, por ejemplo. Un águila imperial, ¿dónde claro, vas a un águila imperial? O un cocodrilo. Es que yo quiero tener una tarántula o una serpiente 2 pasos, de esas que duran 2 pasos después de que te pican. Y después no puedes tenerla, chico. Aquí en Madrid pasó hace relativamente poco, bueno, hace ya unos años, un chico que le mordió una serpiente de cascabel, decía él, en el parque, en el Rey Juan Carlos I. Y era como, pero ¿cómo te ha mordido una cascabel aquí? Luego resultó que era suya, que la tenía en casa. Y se bajó al parque, intentó colarla, menos mal que dijo que era una cascabel. Se fueron corriendo a Faunia por un antídoto y no se murió. Pero dices, ¿por qué tienes una serpiente de cascabel? O sea, no puedes tener una serpiente de cascabel ya no solo por tu propia seguridad, si eres un inconsciente, sino por la seguridad de tus vecinos. ¿Pero la había conseguido legalmente? O sea, ¿se puede comprar legalmente ese tipo de especies o no? O sea, porque es que para empezar ya, el primer problema es que el acto de tenerla y comprarla es un acto ilegal. Luego hay otras cosas que están dentro del vacío legal que tiene el listado negativo. Es decir, el listado positivo venía a resolver todos esos problemas. Es decir, yo tengo una lista de los que sí se pueden comprar y vender. Pero como hasta ahora tenemos listados negativos de los que no se pueden, es muy fácil que existan hibridaciones o subespecies que no están en ese listado negativo. Y a ver cómo se lo dices tú al guardia, que está en la aduana, con un listado de 2000 especies, y a ver qué especie es esa. Porque puede ser la rana verde de punto rojo en la espalda, que se llaman así, con un nombre en latín, además, a propósito, y luego está la misma rana con un punto morado en la espalda. El otro día salió esa rana. En un curso que nos hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos obligó a hacer un curso de bienestar animal, que por supuesto incluía, era un cajón desastre, pero bueno, era así. O sea, es que la ley es así y la pobre veterinaria tuvo que salvar el papel y lo salvó genial, pero claro, es que era increíble. Era, o sea, un curso de bienestar animal donde casi todos éramos de perros y gatos y había una sección, obviamente, de este tipo de cosas que yo decía, la rana de punto rojo, la espalda, digo... Sí, pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo que una cosa que hicimos durante el tiempo que estuve en la dirección general era, trabajábamos mucho con policías, con Policía Nacional, con las unidades judiciales y hacíamos inspecciones e intervención, por ejemplo, en una feria muy famosa de exóticos, de exposición de exóticos que se hacía en la Casa de Campo, que se hace en la Casa de Campo aquí en Madrid. Entonces íbamos con un montón de unidades de Policía Secreta, Nacional y Municipal de Madrid, y aportábamos nosotros herpetólogos, porque claro, necesitas un experto. Yo veía Tupperware con cientos de ranas de todos los colores y claro, yo no tenía ni puñetera idea. Y el policía menos, o sea, me refiero que
no tienes una capacidad para saber si esa justo es ilegal, esa no es legal, tal. Y entonces íbamos con herpetólogos que son expertos en esto y decían, esa es ilegal, esa es ilegal, esa es ilegal, esa es ilegal. Y te parabas en una feria en la que no se podía comprar ni vender animales, solo exponerlos, y tú te parabas, te quedabas quieto 2 minutos y veías una venta. Y automáticamente el policía sacaba la placa. Y esto pasa mucho, es decir, has dicho tú, ¿de dónde se adquieren estos animales? Y luego teníamos también unidades policiales en el parking. O sea, porque en ese parking otros años se han llegado a vender monos. Es como esto, o sea, la venta de animales exóticos es una de las economías en negro más importantes del mundo, junto con la prostitución y la trata de blancas. ¿Cómo está la sociedad? Sí, pero ahí volvemos, educación, pedagogía, y que la gente sepa que, oye, pues mucho mejor verte un documental de la BBC, de esos que tienen cámaras en directo con los leones y los tigres, que tener una tarántula en tu casa o un bicho que le ves que tiene movimientos repetitivos porque está volviéndose loco en el pequeño espacio que le estás dando. Qué locura. Bueno, antes has comentado, fuera del micro, que acabaste, bueno, que fue un cese. No sé si después de la DGDA, incluso por lo que yo sé que publicaste, etcétera, no sé dónde lo vi, pero yo creo que fue en tu cuenta de Instagram, dejaste el partido, o sea, el partido al que pertenecías, Podemos, dejas de ser miembro del partido. Y yo no sé si echas de menos la política, el activismo político. Bueno, tú eres un animalista, o sea, sigues haciendo activismo animalista, que es lo que de verdad te pone. Sí, claro. ¿Y echas de menos la política? No, la política a ese nivel no la echo de menos. Entiendo y sí que agradezco el poder haber estado ese tiempo, porque creo que sí que hicimos cosas, sí que se hicieron cosas, sí que esa fijación que teníamos y ese ímpetu que venía del ser activista consiguió que pudiéramos hacer ciertas cosas que creo que irán dando resultado conforme pase el tiempo. Pero ahora mismo en lo personal, yo ni loco vuelvo. Ni loco vuelvo porque se vive muy... O sea, se vive muy... Cuando de verdad lo vives, si tú eres un político profesional, tú no te complicas, no tienes problema, a ti te ponen pegas con una ley, pues no la sacas, ya está. Lo importante es revalidar tu puesto en la legislatura siguiente, ¿no? Eso es lo que a la mayoría de los políticos les interesan. A mí lo que me interesaba era avanzar en leyes, conseguimos sacar 3 leyes en 4 años, que eso es una cosa... La 723, la reforma del Código Civil, ¿y cuál era la otra? Y la del penal, la modificación del Código Penal, modificación del Código Penal. en la que se incluían a todos los animales vertebrados y no solo a los domésticos amansados en esa protección penal. Yo creo que eso es un paso también importante y la ampliación de penas y de muchos agravantes. Bueno, yo no lo echo de menos. En lo personal no lo echo de menos. Mi familia menos. ¿Y te arrepientes de algo? O sea, ¿te arrepientes de algo que dijeras, yo no volvería a hacer esto? En esta parte de mi trayectoria de estos 4 años... Yo creo que, y voy a utilizar una expresión horrorosamente taurina, a toro pasado se ven muchos errores que cometes como principiante. Yo llegaba sin tener un conocimiento de la profesionalidad de la política. A mí, los políticos profesionales con los que tuve que negociar mucho de todos los partidos, se las sabían de todas las colores. Y me las dieron y me engañaron. En otras ocasiones fui yo quien consiguió a ellos convencerles o ganarles la partida. Pero, bueno, ¿de qué me arrepiento? De no haber sido, quizá, exigir todavía más. Haber pedido más cosas, haber trabajado más rápido. Aunque la administración te pone unos tiempos y eso es lo que hay. Rápido fue, ¿no? O sea, me refiero, en 4 años, 3 leyes. La ley del menor llevan 10 años con la ley del menor, dándole vueltas, ¿no? Estuvieron 10 años, no sé si ya lo han aprobado, ¿no? Pero vamos, o sea que no lo sé. Hay cosas que van mucho más despacio. De hecho, es una de las cosas que siempre digo, que cuando a la sociedad le importa algo, una de las muestras claras es que si a la sociedad le preocupa algo, la legislación va lenta. O sea, la ley del menor, ojo con qué tocas ahí, que eso claro. Ya son palabras mayores.
Y de hecho el caso de la Ley Obregón que comentamos antes es una buena prueba de que en ese momento al Estado le importaba bastante poco lo que sucediese con los perros. Una legislación en 3 meses, bien hecha, no, es imposible. Y además tiene que ver con las mayorías absolutas. Qué peligrosas son las mayorías absolutas, porque no te dan nada con quien contrastar. O sea, nosotros la Ley de Protección Animal tuvimos que negociarla con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo, buscando apoyos para la ley. Pero ahora el Real Decreto, ahora ya cuando se adquiere la forma de Real Decreto, ¿necesita tanta negociación? No, se aprueba en el Consejo de Ministros. El Real Decreto no necesita... Luego se puede ratificar en el Congreso de los Diputados, dependiendo de qué artículos modifiquen o de qué cosas modifiquen, pero tiene una ratificación, o sea, una aprobación en el Consejo de Ministros y ya está. Por eso ahora, o sea, el Real Decreto, ahora sí que es vamos a decir, eso ya no hay tanta negociación, ahora ya se puede... No, o sea, de hecho me sorprende que no haya salido ya. Yo supongo que porque lo habrán querido cambiar entero, pero yo se lo dejé hecho, ¿eh? Yo lo dejé, yo me fui de allí y en esa mesa en la que yo me fui, lo que dejé encima fue el borrador del Real Decreto, hecho. Supongo que querrán empezarlo de cero, cambiarlo de nuevo, pero bueno, ya llevamos años, casi 2 años. Es que hay más votos, yo creo. O sea, el daño político del Real Decreto puede ser, creo, mucho mayor. Y la gente no quiere... O sea, la gente quiere continuar en política. Yo me he dado cuenta que la gente ahora mismo están en un puesto, pero mañana quieren estar en otro. Yo no tenía esa intención. Yo, en ese caso, fui un político suicida. Yo sabía que yo iba a estar un tiempo muy corto en ese sitio, que podía haber continuado y haber hecho algunas cosas más, posiblemente, pero solo en ese puesto. A mí no me ponga director general de industria o director general, porque yo no tengo ni idea sobre esos temas. Yo de lo que sabía era de esto. Y era lo único en lo que yo me iba a meter en política. En general, el poder, la gente se aferra al poder. Da igual, o sea, me refiero. Sea no, lo que sea, político. Pasa en todos los partidos, ¿eh? O sea, se aferran. Esto se dice mucho en política, ¿no? Es como la moqueta cambia. Y a la gente le gusta mucho pisar moqueta. Y esto es así. Y es muy cómodo tener un puesto de responsabilidad, el que te llamen de ilustrísima mola mucho, que te reverencien, que se te cuadre un coronel de la Guardia Civil. Esas cosas molan. O sea, molan me refiero en el ego político de mucha gente. Pero bueno, cuando vienes con una idea clara, con un tiempo claro que vas a estar ahí y que luego te vas a ir, bueno, pues te quedan, a mí me quedaron cosas por hacer, ¿no? El reglamento de la ley. Si lo hubiera sacado, me queda esa espinita. Pero el permanecer ahí, estoy encantado fuera. Sé que la situación personal no era sostenible cuando te implicas tanto, no es sostenible. ¿Y volverías atrás? Y si vuelves atrás al 2019, ¿volverías a aceptar el cargo o el precio fue altísimo? Sí, lo volvería a hacer. Creo que lo volvería a hacer y supongo que cambiaría relativamente pocas cosas, sabiendo que mi tiempo era el que era, que iba a ser una ventana de oportunidad que se abrió para que un activista entrara en un gobierno. Yo creo que lo haría porque creo que se han sembrado una serie de semillas, ojalá hubieran sido más importantes o más grandes o más ambiciosas, pero yo creo que hubo una serie de semillas que eso dará fruto a lo mejor dentro de unos años, ¿no? De hecho ya lo estoy viendo, ¿no? Hay gente muy crítica con la ley dentro del ámbito, por ejemplo, de la protección animal y ahora les oigo hablar y hablan de la ley como si la hubieran elaborado ellos mismos incluso. O sea, me refiero que hay muchos relatos que van cambiando en base a que se van viendo que hay cosas que están aterrizando bien y que van poco a poco mejorando y que cambian el paradigma de la propia sociedad, ¿no? Todo el mundo conoce la ley de protección animal. Sí. Eso, o sea, muy famosa, muy sonada. Sí. Y para mí y para mal, porque me pusieron en un foco. O sea, yo recuerdo una manifestación que pasó por la puerta del ministerio de ganaderos y de cazadores. Sí. Que van con unos chalecos naranjas. Sí, y tenía una pancarta. Yo recuerdo que me la mandó mi madre muy asustada porque lo había visto en un periódico online y ponía no a Putin, no a Sergio García Torres. Claro, mi madre asustadísima porque decía, ¿te están poniendo al nivel de Putin? Y claro, de hecho me acuerdo que ahí hubo reuniones de los equipos de seguridad del ministerio para ponerme escolta.
Bueno. Y al final, bueno, yo ya estoy... Genial. Ya. Estoy de civil. Sí. Bueno, pues estrenamos sección, ya estamos intentando meter esta sección, entonces puedes dispararte una pregunta, la que quieras. Un consejo... un consejo para que mis perros no se enfaden con otros perros. Un consejo para que tú... Un Hombre, consejo. un consejo. Un consejo rápido. Sé que es imposible hacer una valoración sin conocerlos, Pues mira, pero es que son 3 cafres yo enanos. creo que la clave está en que los perros en general, lo que casi siempre pasa, es que no les damos el tiempo suficiente para relacionarse como se relacionarían en la naturaleza. No estoy hablando del lobo, sino estoy hablando de manadas de perros salvajes, que hay muchas en Hispanoamérica. Y se sabe cómo se ha estudiado cómo se comportan y cómo se relacionan. Y básicamente lo único que hacemos es, nosotros nos aproximamos a una distancia que nosotros consideramos lejana, que para ellos es muy cercana. De hecho, es una de las cosas que más digo, colócate a tantos metros, a 25 metros. Porque si digo, colócate lejos, se colocan a 5. Entonces, que pasees con tus perros buscando estar a distancia de otros perros y que vean desde la distancia, porque lo van a saber por medio de su nariz, por medio del lenguaje corporal del otro perro, que lo observen y vean que no es una amenaza. Yo creo que puede ser una de las cosas que puedes hacer. Puedes hacer muchas cosas, pero que se pueda responder así de forma rápida, eso es una de las cosas que más cambia. Oye, pues lo voy a probar, ¿eh? Porque o sea, son 3 enanas que hacen una jauría y de repente ven a perros grandes y son unas inconscientes. De hecho, cuando las tengo sueltas, suele haber menos problema. Claro. Cuando están atadas, es cuando suelen... Claro, porque sueltas saben que no van Claro. a ir allí a molestar y encima se van a llevar una colleja Claro. del otro. Pues mi pregunta ha sido esa, ¿cómo sacarte algo de información para mi propio beneficio? Bueno, pues muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. Así que nada, espero que vengas más veces, a ver si vienes a comentar el Real Decreto y comentamos ahí cuánto ha cambiado desde tu borrador. Genial, yo encantado de que me hayáis invitado. Aquí estaré siempre que os parezca interesante y es un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias. A ti.